tengo ha llevado, y esto es bastante más largo, a una ruptura muy grande en el proceso de distribución de la riqueza. Porque yo no sé si ustedes son conscientes, la descomunal dispersión salarial que tiene la Argentina. ¿Qué quiere decir dispersión salarial? Que según la fuerza, el poder de acción directa de una organización sindical, el salario puede ser infinito en relación a un grupo que no la tiene, a un grupo disperso que no tiene capacidad de hacer acción directa. Pero también está vinculado al hecho que justamente son situaciones en las que quienes realizan acción directa no tienen el contrapeso, y esto es bastante más complejo, de la relación con el resto del mundo. No hay posibilidad que una planta industrial tenga un nivel salarial extraordinariamente distinto del nivel salarial en el resto del mundo o en los países con los que uno comercia. Pero si uno se ubica en un sector que no tiene transacciones internacionales porque es un servicio absolutamente local, entonces ese salario no tiene competencia, no hay posibilidad de sustitución. Esto es difícil de entender, pero es parte también de las distorsiones que produce la acción directa. En el 73 nosotros recibimos una situación parecida y la resolvimos con una medida que en aquel momento todavía era posible, con la eliminación de los aumentos porcentuales. Nosotros hicimos un aumento salarial de suma fija. La suma fija significa que el que está más abajo cobra más en términos porcentuales que el que está arriba. O sea que restablece una cierta equidad. Esa idea estaba vinculada a una situación similar a la que tenemos hoy, y paso a la economía para vincularlo con la idea de la representación y la participación. En una economía como esta, caracterizada por el estancamiento con inflación. Ustedes saben todos que la inflación tiene muchas maneras de curarse, una de esas es parar la economía. Claro, en una economía que estuviese creciendo o que estuviese floreciendo, pero nadie puede parar una economía que se está cayendo, porque en realidad entonces la empuja para abajo, no la para, la derrumba, que son dos cosas muy distintas. No es lo mismo parar a alguien que derrumbar. Y a su vez, si una economía está estancada, uno puede hacer un intento keynesiano de provocar el gasto público. Claro que si uno tiene una economía inflacionaria del 30%, la razonabilidad de un intento de promover la actividad aumentando el gasto público de manera mesurada, lo que va a generar es una inflación mayor y ningún movimiento de la economía. Con lo cual, la teoría económica no tiene un remedio para la estanflación, es una enfermedad no prevista de la teoría económica. Por eso en el mundo entero, cuando se han dado estas situaciones, ocurren los procesos de concertación, diálogo, consensos sociales, entendimiento colectivo. No es un problema de corazón, es un problema de lógica elemental. No hay manera de resolver esos problemas si no hay un proceso muy fuerte de participación de los sectores involucrados para encontrar un set de precios relativos que calme el conjunto. Arbitrario, en el que habrá muchos perdedores y pocos ganadores, pero que en definitiva es lo que puede calmar un escenario. El Papa, más allá de las simpatías que tenga, yo obviamente no comparto la idea de que el Papa es peronista ni a que se le parezca, porque me parece que eso no cuadra, me parece. En todo caso, los que somos católicos sabemos que en el 55 lo tenemos a Perón al grito de Argentina católica, y esto no es el pueblo donde está. Ustedes son jóvenes, no lo saben, pero eso es lo que ocurre en Argentina. La realidad es que el Papa le está mandando un mensaje a Macri continuamente, a través de también todos los obispos de la Argentina, diciendo: flaco, siéntense a concertar, porque si acá no se suma todo, de esto no se sale. Y la cultura de la soberbia política, que no es solo Macri que la tiene, también la tuvieron otros, la tuvo Cristina y demás, porque la situación que estaba, es no, esto lo arreglo yo. Esto lo arreglo yo entre nosotros y los más nos obedecen. La realidad es que eso genera otra vez la acción directa, que puede ser de los proletarios en la calle o de los empresarios en la inversión. La acción directa es eso, cualquiera de ellas. Consecuentemente tenemos un enfrentamiento real en la economía, un enfrentamiento político, que tiene en este caso yo soy un representante, en un estado de crispación colectiva que tiene señales altamente preocupantes y que yo honestamente no creo que vengan de la ideología neoliberal que contiene el macrismo, sino creo que viene algo mucho peor, que es la torpeza
profunda y la ineptitud profesional absoluta de este elenco, que honestamente yo creí que no la tenía. Y lamentablemente, seguramente hay gente de buena voluntad y de una enorme ignorancia. Por ejemplo, con alegría hablan del Pacto de la Unión Europea, del Acuerdo del Pacífico, y para hacer esas cosas, los países normales justamente hacen un inventario, tienden a concertar con los sectores productivos para ver cómo podemos entrar en esto. Por ejemplo, quizás esto sea un poco árido, pero Chile tiene un solo arancel del 6%, y todos los países del Pacífico no van por el aumento del arancel único de Chile, sino van por la baja de sus aranceles a adaptarse a Chile. Si la Argentina se pone en ese diálogo, teniendo como tiene hoy un arancel tope del 35, acá no queda ni el loro en materia industrial. Podemos seguir haciendo trigo, soja, carne, pero nada más. Y eso no es porque ideológicamente crean, sino porque no hicieron los deberes. Si hubieran hecho los deberes, si hubieran preguntado cómo son los aranceles, si hubieran enterado de esas cosas, que yo quiero aclarar que el kirchnerismo tampoco se enteró, y por supuesto el peronismo se enteró, ¿no? Decir que estos son malos no quiere decir que los anteriores han sido buenos, lejos de ello. La ignorancia supina, absoluta y total, porque la inteligencia es una virtud, la viveza es otra, y el trabajo es una cuestión que con inteligencia produce resultados. La Argentina no produce resultados. En el año 74 los pobres eran el 5%, el desempleo del 3%, y el producto per cápita de la Argentina en el 74, que no es producto de nuestro gobierno, sino de los años acumulados, recién se igualó en los años, creo que fue en 2007-2008, el per cápita. O sea que tuvimos 30 años de caída en la riqueza per cápita, que se nota en la calle, en las veredas, en las escuelas, en los hospitales. La Argentina es un país de una decadencia colosal. ¿De dónde viene? La naturaleza sigue siendo la misma, la población en promedio por ahí es la misma. Lo que no es lo mismo es la vocación política de sentirte representante del pueblo para que pueda haber participación y democracia. Se creen, en realidad, personas que han tenido la suerte de gobernar y algunos, además, la desgracia de tentarse y afanar, como el compañero López, que no es el único, sino que es el resultado del sistema de actual